Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Jorge Cayó, esto es Actualidad Ambiental TV. Hoy día hemos invitado a José de Chávez, investigador principal de Cooperación, para hablar sobre minería. También José de Chávez ha sido muy conocido por todos como viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente en la primera gestión del gobierno de Ollanta, cuando era ministro Giesecke. Y para hablar un poco de minería, a propósito de un libro que acaba de publicar, que se llama Más allá de Conga, escrito por él y por Alejandro Díez, de Propuesta Ciudadana, que es un interesante recuento de la situación de la minería en Cajamarca de los últimos 20 años, para ubicar en ese contexto el caso de Conga, pero sobre todo para proponer, sugerir algunas ideas de reflexión y de acción más allá de Conga, que es el título del libro. Bienvenido, José, qué gusto que estés acá con nosotros, ¿no? En verdad yo venía diciendo esto de los conflictos mineros y leyendo rápidamente, porque como te confesé no he leído todo el detalle del libro. Este fenómeno del crecimiento de la inversión del sector minero es un fenómeno global, no es un fenómeno solamente del Perú. Y me imagino que los conflictos que se generan en Perú también se generan en otros países de América Latina. ¿Cómo está el contexto en general a nivel global? Y cómo se expresa, pues, ¿no? en el Perú. En primer lugar, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Efectivamente, ¿no? La minería está en una fase expansiva en el Perú, en América Latina, en el mundo. Es una fase expansiva que con algunos pequeños intervalos ya dura 20 años, creo yo, y en eso coinciden la gran mayoría de analistas, que es la fase expansiva más importante que ha tenido la minería en los últimos 70 u 80 años. Y una de las particularidades de este proceso de expansión minera es que precisamente ha estado acompañada de una fuerte conflictividad social. Y como bien lo decías, esto no es una exclusividad de Perú, de América Latina. Hay un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que da cuenta que el 40% de los conflictos internos, los conflictos que se producen en los países, tiene que ver con la explotación de recursos naturales, sobre todo minería e hidrocarburos. Es decir, es un fenómeno global que sin duda alguna también el Perú es un buen ejemplo de esa situación. Como nos lo recuerda la Defensoría todos los meses, el Perú se ha convertido desde hace un tiempo en un país donde la mitad de los conflictos sociales son conflictos socioambientales, en la gran mayoría de los casos vinculados a actividades extractivas como la minería, ¿no? Claro. Y en verdad, en cada país se expresa de manera distinta, en cada región se expresa de manera distinta, y tiene que ver un poco con varias cosas. De alguna manera, algunas de ellas las señalas. Y una de ellas es, bueno, estos pasivos acumulados, que son pasivos sociales y ambientales, que generan una percepción, un rechazo, que generan una actitud de desconfianza. Eso se ha dicho en la prensa, en todos lados, cuando se hace un análisis rápido del caso Conga, pero que en verdad tienen además un componente adicional, y depende cómo está preparado el país o cómo no está preparado para manejar este tipo de inversiones, ¿no? Ese es un tema clave, es un tema fundamental. Conga creo que es un conflicto emblemático, yo creo que va a haber un antes y un después, y creo que esa mirada es una lectura además que intenta ser positiva. Conga se da en una región, si hay que ponerle fecha al inicio del boom de la minería de los últimos 20 años en el Perú, es 1993, en la entrada en producción de minería de Yanacocha, ¿no? Antes de Yanacocha, los principales productores de oro eran los lavaderos de oro. Antes de Yanacocha, la producción de oro en el Perú no era importante, no era significativa, y en 1993 se inicia este boom de la minería que ya dura 20 años. En una región como Cajamarca, que es una región que era predominantemente rural, sigue siendo predominantemente rural, muy vinculada a las actividades ganaderas, pero además, y volviendo a este tema que señalaste, los pasivos, en una región donde si uno habla de pasivos ambientales mineros, lo primero que uno se le viene a la mente es Hualgayoc, ¿no? En una región Claro. donde, si bien no había gran minería, pero sí había una tradición de una minería, digamos, de la peor manera, ¿no? Y con pasivos ambientales no solucionados, que incluso no tienen dueño y que han tenido que ser asumidos por el Estado.
Entonces, esa carga que arrastra la minería, sin duda es una carga que todavía está muy presente y que forma parte de estos pasivos ambientales, pero también pasivos sociales, ¿no? Esta percepción, y en eso Alejandro Díez, que es antropólogo, ha desarrollado este tema de las percepciones como elemento fundamental para entender la conflictividad social y esta imagen que todavía persiste de la minería, ¿no? Como una actividad contaminadora. Ahora, lo interesante también del libro es que es un primer esfuerzo por tratar de entender y enmarcar este proceso que lo hemos sufrido todos. Y digo sufrido porque como que nadie ha ganado en esto, ¿no? Hay una sensación de frustración de todas las partes, a pesar de que los que se hayan opuesto al proyecto puedan de alguna manera decir, bueno, algo hemos ganado. Pero en el fondo, incluso creo que lo señalas también en el libro, aquí nadie gana cuando el país no está organizado, por lo menos en algunos puntos esenciales que también se señalan, y es ordenamiento territorial y una programación del desarrollo, un plan. Si Cajamarca hubiese tenido ordenado todo, aunque tenía su zona económica, Su zonificación, ¿no? sí. Su zonificación, pero si hubiese tenido claramente cuál es su plan de desarrollo, no solamente en el papel, que pudo haberlo tenido, sino internalizado de alguna manera con los líderes locales, tanto distritales, regionales. Entonces el tema de la minería se insertaría en un contexto. Sin embargo, es como que o metemos las cosas muy rápido o no nos damos cuenta que la falta de este instrumento básico de pensar el futuro y generar consensos en ese proceso de definición del futuro significaría realmente una reducción enorme de los conflictos, o me equivoco en esta percepción. No, yo creo que sí, coincido plenamente. El libro tiene un intento de leer e interpretar el conflicto como una oportunidad, ¿no? El conflicto nos está diciendo, son lucecitas rojas que se están prendiendo y nos están diciendo que algo no funciona bien, ¿no? Y cuando uno ve la experiencia, y vuelvo al tema de la minería a nivel global, cuando uno ve la experiencia de otros países frente a conflictos de envergadura, porque los conflictos de envergadura no solamente, repito, son exclusividad del país, tenemos que Canadá, un conflicto como Ekati en la década de los 90, produjo una iniciativa que se llama la iniciativa White Horse, que planteó un antes y un después para ese país en relación al tema de la minería. Está el caso de Octedí en Papúa Nueva Guinea, varias experiencias en Australia, Esquel en Argentina, Zipacapa en Guatemala, Pacific Rim en El Salvador. La lectura de los países frente a estas situaciones de conflicto, que también fueron situaciones muy duras, fue precisamente mirar el conflicto como una oportunidad, para ver qué está funcionando bien, qué no está funcionando bien, qué instituciones no están haciendo bien su tarea, qué nuevas instituciones se necesitan, qué instrumentos de políticas públicas ya están de repente desfasadas y necesitan actualizarse o complementarse con algunas otras. Esa lectura frente al conflicto, y más aún frente a un conflicto como el de Conga, yo creo que es la que necesitamos en el país. Ahora, yo creo que hay que ser positivos. Me da la impresión que algo de eso está ocurriendo, ¿no? Yo creo que me da la impresión que, por ejemplo, el nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental, creo que es una criatura de Conga, lo que se ha hecho en materia de comenzar a ver los estándares de calidad ambiental para el tema de suelos, toda esta iniciativa que ha tenido el Ministerio del Ambiente frente a los temas de las cuencas amazónicas, la declaratoria de emergencia del Pastaza, fortalecer la fiscalización ambiental, creo yo, son algunas iniciativas que me da la impresión que son importantes y al mismo tiempo hay que saludarlas y hay que reconocerlas. Que ojalá que marquen una tendencia y después podamos decir, efectivamente, después de Conga ha habido un avance sustantivo de las reglas de juego, ¿no? Y que sea una tendencia no de un sector, ¿no?, sino de multisectorial. Ahora, en este caso hay una comisión multisectorial. Hay una comisión multisectorial que se creó el 4 de julio y que ha producido un informe y una serie de recomendaciones que tiene 4 ejes, pero estás tocando un punto que a mí me parece fundamental y que en el día de la presentación lo conversábamos con el ministro del Ambiente, con Manuel Pulgar Vidal, que la sensación que a uno le queda es que hay mucha voluntad de parte del Ministerio del Ambiente y la gran interrogante es si finalmente esa voluntad se va a traducir en una voluntad política de parte de todo el Ejecutivo y vamos a ver un Ejecutivo sintonizado en estas reformas que me da la impresión que son necesarias, ¿no? Lo que pasa es que, y yo de alguna manera cotidianamente tengo mi trabajo
en el sector también empresarial y veo cómo es que las lecturas son tremendamente simples, las lecturas de los conflictos. O sea, la gente simplifica mucho y rápidamente ubica al que se opone en una posición política, ideológica, no le da la razón, tiene argumentos para eso, porque muchas veces la oposición no se convierte o no se sustenta en argumentos técnicos. No, ¿por qué? Porque no existe conocimiento probablemente de los propios recursos naturales y de sus propios ecosistemas, porque no hay una información pública tampoco desarrollada o digamos a la mano de todo el mundo para saber qué está pasando, cómo es tu territorio. Es decir, los peruanos como que no conocemos nuestro territorio, y si tú eres un empresario que no eres de Cajamarca, tampoco lo conoces. Ahora, obviamente, y eso sí es verdad, las empresas cuando invierten en una zona hacen una prospección y un análisis de la zona, no solamente geológica, no solamente vinculada al recurso natural, sino hacen un análisis y ahora cada vez más. Y tienes razón, esto de que las lecciones de Conga tienen que llevarnos a sacar, digamos, lecciones para avanzar en lo mejor. ¿Tú crees que requerimos mayor diálogo a partir de propuestas y posiciones como esta, que de alguna manera permita cambiar ideas entre el sector empresario, entre estos, digamos, apasionados por los recursos mineros energéticos como la llave salvadora del desarrollo del país? ¿Está pasando eso? ¿Hay diálogo o no hay diálogo? En primer lugar, yo creo que es necesario, ¿no? Creo que no está pasando como la situación nos obligaría a que esto se dé. Porque finalmente este documento sobre Conga es una mirada particular, específica, unilateral desde nuestra ubicación. No pretendemos estar diciendo que tenemos la verdad absoluta, pero finalmente el reto que tenemos como país es cómo generamos consensos frente a un tema que genera debate, polémica. El Perú ha estado discutiendo si Conga va o no va un año. Conga se ha traído abajo 2 gabinetes, no es poca cosa, sobre todo el primer gabinete que tenía 5 años en ejercicio del gobierno. Primera vez que en América Latina ocurre eso, ¿no? Que un conflicto minero se trae abajo a todo un gabinete. Y básicamente a nivel internacional también, sin es duda, un caso emblemático. Lo que muestra la influencia en la agenda de debate y en la agenda política del país. Pero yo creo que hay un tema fundamental. ¿Hay agendas ilegítimas? Seguramente las hay, ¿no? Y yo creo que hay que señalarlas, hay que denunciarlas, pero si nos quedamos únicamente en el señalamiento de la agenda ilegítima, de la agenda subalterna, y no entendemos que detrás de los conflictos sí hay una agenda legítima que el país, el sector, el ejecutivo, el gobierno y también los que formamos parte de lo que hoy en día se denomina como la sociedad civil, si no nos obligamos a identificar esa agenda legítima y sobre esa agenda legítima trabajar, yo creo que no estamos aprovechando lo que los conflictos nos están diciendo y no estamos viendo el conflicto como una oportunidad. Entonces yo creo que es una tarea fundamental salir de esta suerte caricatura del debate donde todo es ilegítimo, ¿no? O sea, unos mienten, otros, o sea, ¿no? Cada uno se echa... Así es. Y esta simplificación de los conflictos, porque además otra cosa que creo que es importante, los conflictos no son homogéneos, no todos son iguales. Digamos, Conga no es igual a Espinar, Conga no es igual a Quellaveco. Tenemos conflictos de rechazo, de resistencia a la minería, pero también tenemos conflictos de coexistencia, de convivencia, ¿no? Espinar creo que es un excelente ejemplo de eso, donde ahí la gente no está diciendo que la minería se vaya, lo que está diciendo es si te quieres quedar 20 o 30 años más, bueno, negociemos una suerte de nuevo acuerdo social, una suerte de nuevo contrato social. Y ahí social. el Estado también ha actuado de alguna manera un poco más multisectorial, en el sentido si se requieren hacer mediciones y monitoreos de cómo está el estado de la cuenca o de la situación, creo que se acaba de hacer un esfuerzo. Lo importante es ver, ese es un instrumento para ver si en torno a esa verdad objetiva pueden empezarse a generar lazos de confianza. Así es. El peritaje, por ejemplo, en el caso de Conga, generó lazos de confianza porque era de alguna manera una reacción técnica para tratar de demostrar desde el Estado la verdad que el Estado quería
decir que tenía o que la empresa tenía, ¿no? Sí, fue una salida en su momento, digamos, que iba más allá de las reglas del juego. No hay que olvidarnos que Conga ya tenía un estudio de impacto ambiental aprobado. Esa es una diferencia de este conflicto de Conga con los otros conflictos emblemáticos que han habido en el país, Tambo Grande, Cerro Quilich, Tía María, Río Blanco. En todos esos casos no había estudio de impacto ambiental aprobado. En el caso de Conga ya había un estudio de impacto ambiental aprobado y por lo tanto el Estado tenía que ser muy respetuoso de esa situación y tenía que buscar algunas alternativas que tenían que ser además dialogadas. El tema del peritaje fue una de las primeras recomendaciones que en el informe del Ministerio del Ambiente se hizo y finalmente fue aceptado entre otros por la empresa. Y ha ayudado, me da la impresión que sí, yo creo que en el mediano plazo, en una perspectiva de mediano y largo plazo, yo creo que la experiencia, el peritaje va a ser importante, positiva. En primer lugar, constataba que en las actuales condiciones o en las condiciones que el estudio de impacto ambiental señalaba que el proyecto debía desarrollarse, eran inviables, no eran sostenibles ni desde un punto de vista social ni ambiental, y el peritaje ha planteado una serie de recomendaciones que además, hasta donde tengo entendido, son recomendaciones que van a ser aceptadas o iban a ser aceptadas por la empresa. En todo caso, forma parte, me da la impresión, lo de Espinar, lo de Conga, lo de Quellaveco, de un proceso de aprendizaje que está en curso, y que seguramente se va a traducir en algunas iniciativas, en un conjunto de normativas que o en la construcción de la propia institucionalidad. Yo creo que, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente va a ser un ministerio totalmente distinto al que fue antes de Conga, ¿no es cierto? Porque además forma parte de la maduración y el desarrollo institucional que debemos tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiéramos también terminar, y así lo hacemos en el libro, con una suerte de sensación de optimismo y aprendizaje que es necesario para un país. Ahora, para esto necesitamos que los actores, sobre todo los actores locales, de alguna manera también tengan una visión común, difícil, porque siempre hay intereses de todo tipo. En el libro, de alguna manera, desarrollas cómo iban cambiando las posiciones de los alcaldes, de las rondas campesinas, que no sé si cambiaron o no de posición, o si fueron más bien un instrumento de alguno de los líderes para poder legitimar o ser efectivos en la protesta, y después también el gobierno regional, y cómo de pronto cuando el gobierno regional toma y se opone, por primera vez también creo que se señala, a un proyecto de una manera tan explícita y tan combatiente, es que un poco todo el mundo se alinea detrás del presidente del gobierno regional, a pesar de que en el camino internamente han habido broncas y eso, por ejemplo, se está dando en Espinar, ese tipo de cómo van los actores en Espinar versus en el contraste con los actores en Conga. Yo sé que no son comparables, pero uno podría de alguna manera, para explicar el valor o el rol de estos actores, comentarlo, ¿no? Porque además ese es el otro grupo de interés fundamental, ¿no? Digamos, los procesos de aprendizaje no solamente están en el Estado central, en las empresas, ¿no? Sino también en los actores locales, ¿no? Que juegan un rol importante y me da la impresión cada vez van a jugar un rol más importante. Es interesante porque en el caso de Espinar hemos visto una actitud muy madura de parte del municipio provincial. Estamos hablando de un alcalde que fue tomado prisionero, se lo fue llevado a Ica y hay todo un proceso que sigue en curso, pero finalmente es un alcalde que se ha sentado a dialogar, ¿no? Que ha definido cuáles son sus puntos de demandas y de diálogo, y tengo la sensación que el diálogo está avanzando alrededor del tema ambiental, está avanzando alrededor de temas sociales y está avanzando también alrededor de temas económicos, ¿no? Porque en paralelo, y además es una zona que pese a todo lo conflictiva que es, y con antecedentes de conflictos de envergadura, es una zona donde hay también una buena experiencia de diálogo, ¿no? No hay que olvidarnos que en Espinar se firmó un convenio marco el año 2003, claro, que ya tiene 10 años de vigencia. Además que era singular, ¿no? Comparado muy importante, fue singular. Por primera vez una empresa aceptó entregar 3% de sus utilidades antes de impuestos, antes de que exista la ley de regalías. Fue un convenio bastante innovador y que ha estado vigente durante 10 años y ha permitido que finalmente las actividades productivas se desarrollen sin mayores problemas. Se firmó un convenio también con las 5 comunidades de la cuenca del Salado, que es la zona de influencia del antiguo Tajo Minero, y me da la impresión que eso forma parte de la memoria colectiva, y creo que es un factor que está jugando en las actuales circunstancias para que, yo soy optimista, finalmente se pueda lograr un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, insisto,
un acuerdo de convivencia que marque, digamos, la relación con la actividad minera para los próximos años. Y creo que además en ese escenario, por el lado del Ejecutivo, me da la impresión que el Ministerio del Ambiente ha jugado un rol también muy importante, porque finalmente el reto que tienen nuestras autoridades es recuperar credibilidad. La gente no cree que el Estado los representa, que el Estado representa el bien común, ¿no? El tema de la credibilidad para las autoridades y el tema de la credibilidad para los instrumentos, por ejemplo, para los estudios de impacto ambiental, es un tema fundamental. Y eso, bueno, no hay remedio milagroso, pero creo yo son experiencias como las que se están dando las que van a permitir precisamente eso, ¿no? Recuperar poco a poco la credibilidad que hace falta, ¿no? Sí, esperemos. Justo en conversación con el ministro del Ambiente hace unas semanas, me decía que el nuevo SENACE, ¿no? El sistema de certificación, el servicio de certificación ambiental, que está programado para hacerse progresivamente, tiene que ponerse a prueba, por lo menos en el periodo de Ollanta, porque si no se pone a prueba, como que no has logrado aterrizar y no tienes una experiencia para ver si esto empieza de alguna manera a ser visto con mayor confianza, como tú decías, ¿no? Porque en verdad los estudios de impacto ambiental en el mundo, ¿no?, se convierten en una especie de eje para el diálogo, para la discusión, en donde todos aportan, critican, ¿no?, discuten y, en todo caso, como ahora se está proponiendo además, llegan a exigir compensación ecológica, o sea, biodiversidad por biodiversidad, cuando ya en verdad el impacto no va a poder ser remediado, no va a ser, entonces tú tienes que de alguna manera restaurar ¿no?, lo afectado. Pero entonces no podemos confiar mucho en los estudios de impacto ambiental, pero son prácticamente nuestra única arma con el diálogo para poder avanzar, ¿no? El EIA es un instrumento que tiene más o menos 20 años de vigencia en el país, 40 años en el mundo, un poquito más en algunos sitios. Tengo la impresión que es un instrumento que se necesita actualizar, ¿no? Y además va a ser necesario también que se complemente con otros instrumentos. Hay que comenzar a hablar también de impactos acumulativos, ¿no? Creo que el caso Conga es un buen ejemplo de eso. En la misma cuenca, no solamente es Conga, también es Michiquillay, es Galeno, 3 megaproyectos que generan impactos acumulativos. Pero me da la impresión que una de las reformas fundamentales, y ojalá que se consolide en este periodo, es lo que significa el Sistema Nacional de Certificación Ambiental, que es romper una gestión ambiental que en nuestro país todavía sigue siendo una gestión ambiental sectorial, ¿no? Es decir, en la práctica todavía cada ministerio, y sobre todo los ministerios productivos, claro, son la autoridad ambiental de su sector. Y la apuesta es que finalmente la gestión ambiental en nuestro país sea una gestión ambiental transversal, transsectorial, como ocurre en la gran mayoría de países, sobre todo en los países que tienen una alta dotación de recursos naturales, como es el caso peruano. Yo creo que esa es una de las reformas fundamentales y me da la impresión que el SENACE apunta a ello, ¿no? Me interesa el tema de impactos acumulativos, porque yo siempre digo que cuando uno no tiene una visión sistémica, estás perdiendo de vista realmente la dimensión del problema. Si tú ves expediente por expediente y estudio de impacto ambiental por estudio de impacto ambiental, no vas a lograr resolver el fin último, y es ordenar el territorio de una manera adecuada y crear un balance entre desarrollo, inversión, etcétera, pero para poder mantener también, digamos, los servicios ecosistémicos o poder mantener todos estos bienes y servicios que genera el medio ambiente, en términos generales. Entonces, eso de los impactos acumulativos, entiendo que lo has puesto como un punto importante y se resuelve solamente con el instrumento de los estudios de impacto ambiental estratégicos, que no tenemos, que ¿no? no tenemos, si no hay un par por ahí, creo, pero, creo. sí, pero que habría que hablar más de eso, porque realmente eso va a ser un horror, otro horror para un sector productivo, decir, uy, ahora me van a medir, ¿no?, con todo, pero es verdad, porque es igual cuando los actores vienen a contaminar un río, digamos, ¿no? Y se ponen junto al río, tú no puedes medir solamente al último y castigar al último, que generó, ¿no?, el impacto, digamos, no permisible, ¿no? Pero tenemos que comenzar a hablar de eso, ¿no? Y además la industria a nivel global está comenzando a hablar de eso. O sea, hay varios informes interesantes del Consejo Internacional de Minería Metálica que ponen estos temas en agenda. Y creo que Cajamarca es un excelente ejemplo y hay que comenzar a preguntarse, bueno, ¿hasta cuánto una región, hasta cuánto una provincia, hasta cuánto un distrito, hasta cuánto una cuenca
aguanta minería. Digamos. Yo entiendo, la minería es una actividad importante, para mí lo ha sido, lo es y va a seguir siendo una actividad importante. La minería forma parte de la matriz productiva del país, pero en términos de sostenibilidad ambiental hay una serie de perspectivas que vamos a tener que incluirla en el debate sobre la minería. No para decirle no, sino para comenzar a discutir, bueno, sí, ¿no? Con qué condiciones, con qué regulaciones, con qué graduación, ¿no? Porque sin duda alguna, cuando le hemos puesto apellido a la palabra desarrollo y todos hablamos de desarrollo sostenible, sabemos que el desarrollo sostenible por lo menos sigue tres patas, ¿no? La económica, la social y la ambiental. Si una de esas tres patas no funcionan, bueno, la mesa empieza a tambalearse y yo creo que es uno de los temas que hoy en día en el Perú aparecen como temas fundamentales de discusión y debate, ¿no? José Chávez viene trabajando como en tema de mineros también hace como 20 años. 20 años, sí. ¿No? Fundador de Cooperacción, se metió un poco en la política, uno se mete en la política, uno está en la política, y un ciudadano responsable tiene que estarlo permanentemente desde donde trabaje. Pero lo que quería preguntarte ya para terminar, si estuvieses en la posibilidad de manejar, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, no, ya esta es una pregunta tipo periodista, ¿no? De Canal 4 o 5, pero tendrías, y con la formación de economista que tienes, tendrías que lidiar básicamente con el sector de empresarios, ¿no? La experiencia, ¿cómo te lleva a eso? ¿Tú te imaginarías en una posición así, política, complicada, pero sería muy interesante, ¿no? Vuelvo al tema, yo estoy convencido que la minería es una actividad importantísima, ¿no? Y va a seguir siendo una actividad importante, ¿no? Yo no creo que alguien pueda decir, digamos, con cierta seriedad, cero minería, ¿no? Pero creo que hay que incorporar al sector minero estos criterios de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social. Ahora, si en algún momento tuviese la responsabilidad que ha señalado, inmediatamente yo creo que buscaría como aliado fundamental de mi gestión al Ministerio del Ambiente, ¿no? Yo creo que son sectores productivos que tienen que estar acompañados, digamos, de una autoridad ambiental que ponga, digamos, un eje de balance que me da la impresión que es fundamental, ¿no? El reto es cómo construimos equilibrios económicos, sociales, ambientales en el país. Entonces, actividad importante sí, inversiones que van a seguir llegando también, pero este tema de la perspectiva de la sostenibilidad ambiental me parece que es fundamental. Donde hay un tema que a mí me interesa mucho, pero ya no hay tiempo de tratar, y es el tema de la comunicación en la misma lengua local, ¿no? Sí, o sea, porque me imagino que en el caso Conga se habla quechua, y algunas... No todos, bueno, hablan español casi todos, pero las poblaciones, las que están ahí en el terreno y haciendo la guardia, probablemente su lengua materna sigue siendo el quechua, ¿no? Pero además este lenguaje complicado, sumamente técnico que tienen los estudios de impacto ambiental y la información que genera la minería, que al margen de si es quechua, si son quechua hablantes las comunidades o no, es una barrera enorme que hay que comenzar a superar, ¿no? Claro. Siempre he escuchado que la minería tiene que construir distintas viabilidades, la técnico-productiva, la ambiental, la financiera, pero la social hoy en día es fundamental para el sector, ¿no? Bueno, muchas gracias, José, ha sido un placer conversar contigo, muchas gracias a todos. Estamos con ustedes entonces de nuevo en Actualidad Ambiental TV el próximo lunes a la misma hora. Hasta luego.